Hola amigos de Paso Sustentable. Hoy vamos a construir un generador eólico utilizando un motor de 12 volt y tubería de PVC. Además, utilizaremos un par de tornillos y tuercas tipo mariposa. Así que estén muy atentos porque a partir de ahora les muestro el paso a paso. Ahora marqué ambos costados del tubo de 150 milímetros de PVC y con nuestra sierra vamos a cortar ambos lados para sacar dos aspas de este tubo. Obviamente tienen que lijar las partes que cortaron para que queden con bordes suaves y sacar todos los restos de PVC que puedan quedar. Aquí utilicé esta lija que es de 120. Bueno, y con una de estas partes lo que vamos a hacer en nuestro tubo de PVC de 25 milímetros, vamos a marcar el borde donde vamos a cortar. Pero vamos a contemplar dos cosas. Una es en la parte de arriba, le vamos a agregar esta conexión que tiene un hilo acá. ¿Para qué? Inicialmente les vamos a poner un gorrito que se atornilla acá, pero si vemos durante las pruebas que dos aspas no son suficientes, esto nos va a permitir crear otro tramo de estas aspas y ponerlo en la parte superior atornillando acá. Y además va a permitir que este sistema completo, si lo desatornillamos, podamos guardarlo con mayor facilidad. Entonces vamos a contemplar esta conexión arriba. Un segundo. Vamos a contemplar esto acá. Ahí, que es la línea. Vamos a contemplar el alto del aspa. Y le vamos a agregar acá abajo la boquilla también. Entonces, en esta línea es donde vamos a cortar. Ahora vamos a comenzar a ensamblar estas partes. Va a ir una parte por debajo y otra parte por encima, de esta forma. Y eso armaría las aspas. Ya con nuestras partes todas perforadas, vamos a comenzar a pasar los tornillos. Y cuando ya logramos que pasaran los tornillos hacia el otro lado, vamos a poner nuestra otra parte, nuestra otra hélice o aspa. Vamos a hacer que calce y comenzamos a apretar uno de los lados primero para que pase.
así queda nuestro molinillo. Y cuando ya tenemos nuestras aspas armadas, que en esta parte le agregué esta tapa, que simplemente le hice una perforación ahí y dos perforaciones a los costados, y aquí va a entrar el eje del motor, y por los lados voy a poner dos tornillos para apretar el eje y que quede todo esto sujeto correctamente. Pero esto va en esta parte, y esa sería la unión que tenemos entre las aspas y el motor. Vamos a dejar nuestras aspas a un lado y vamos a comenzar a crear el soporte para las aspas utilizando los tubos de PVC de 50 milímetros. Voy a ordenar acá y les muestro cómo seguimos. Entonces ahora con nuestro motor vamos a buscar los terminales de los cables y los vamos a introducir por acá y los vamos a intentar sacar por este agujero. Ahora seguimos pasando el cable hasta llegar acá. Como el motor va a quedar con un sobrante de espacio igual acá, lo que vamos a hacer para que quede más a presión, lo vamos a envolver con cinta para que esto quede a presión puesto en su lugar. Ya. Ahora vamos a poner nuestras aspas en su lugar. Introducimos el eje en el orificio que hicimos en la tapita. Ahí está en su lugar. ¿Por qué necesitamos este timón o soporte? Porque pasa esto, que se puede mover hacia los lados y podría dañar nuestro eje y posiblemente el motor. Así que por eso construimos este timón o soporte con una base donde podemos atornillar. Seguimos girando hasta que llegue a su posición. Una vuelta más, yo creo. Y llegamos a su posición ya. Como notamos que aún se mueve un poquito, vamos a soltar esto y también la tapa y vamos a hacer una perforación. Y ya con nuestras dos partes perforadas, vamos a utilizar un tornillo. Ojalá que sea un buen tramo liso. Y ojalá más pequeño que este, es el que tenía. Y lo vamos a utilizar de esta forma, para generar un eje. Ahora vamos a ensamblar todo. Vamos a poner esto en su lugar. Vamos a poner esto acá. Vamos a poner. Y simplemente necesitamos alguna batería. En este caso es una de 12 volts. Que es de 17 amperes. Y lo único que hay que hacer es conectar, voy a dejar la batería acá atrás para que se vea, es conectar nuestra batería a los polos que corresponden, positivo con positivo y negativo con negativo. De esa forma, cada vez que gire el generador eólico, estas aspas estaría dando energía hacia la batería y la cargaría. Lo ideal es tener algún tipo de controlador intermedio entre el generador y la batería para controlar cuánta energía pasa de aquí hacia allá y saber el estado de la batería. Entonces cuando esté lleno no le seguimos entregando energía. Pero a grandes rasgos la forma más básica de funcionar es esta. Así que el generador eólico y luego la batería. Y bueno amigos, así se construye un generador eólico
como siempre, utilizando cosas simples de encontrar. Y bueno, en este caso lo más complejo es el motor y luego para almacenar la batería. Pero todo el resto, como pudieron ver, es de PVC, muy fácil de hacer. Eh, Hasta acá voy a dejar este video para que no se alargue mucho. Yo sé que les interesa la parte que viene posterior a esta, que es donde utilizamos la energía de la batería para alimentar a nuestros electrodomésticos, como por ejemplo cargar nuestros celulares, notebook, cámaras, lo que sea. Si les interesa, me lo pueden dejar en los comentarios y yo grabo una segunda parte de este video incluyendo a este sistema, por ejemplo, un enchufe hembra de 12 volt para que podamos conectar cargadores de auto, ya sea, ejemplo, para su teléfono o lo que sea, o bien puedo hacer la conexión hacia un inversor para que podamos conectar cosas de 220 volt, por ejemplo, un televisor. Incluso podríamos llegar, dependiendo de la capacidad de su batería y la capacidad del inversor, podríamos llegar a alimentar un refrigerador. Pero eso obviamente habría que escalar nuestro sistema. Así que por ahora es todo, amigos. Espero les haya gustado. Como siempre, si les gustó, denle like por favor, eso ayuda muchísimo. Si es primera vez que pasan por el canal, suscríbanse también. Pueden activar la campanita, que es donde le llegan notificaciones a su correo cada vez que subo un video. Y seguirnos en las redes sociales como Paso Sustentable. Así que amigos, hasta el próximo video, próximo aporte de Paso Sustentable. Hasta luego.